Por lo menos si supiéramos que la cosa va a mejorar. Imagínense los que no tienen a Jesús, los que no tienen esperanza, cómo deben sentirse en este momento, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador. Pero no quisiera pensar, es como no sé tampoco a veces cómo vive un matrimonio sin Cristo. Cómo vive ahora la gente sin Cristo. Pero bueno, vamos a nuestra Biblia, Romanos 6, vamos a ver si hoy podemos terminar y si hay preguntas voy a contestar. Buenas noches para aquellos que se están uniendo en este momento a Facebook o a YouTube. Y hay palabras claves que vimos en Romanos 6 que es importante que las aprendamos. Hoy no voy a usar proyección, pero es importante que tome su Biblia y fíjese las palabras claves que están ahí. 3 palabras eran. 3 palabras claves. ¿Cuáles eran? La primera, sabiendo. La segunda, la dijo Giovanni recién, considerando. Y la tercera, presentar. Saber, considerar y presentar. Son palabras claves. Ahora, estas 3 enseñanzas tienen que ser atendidas cada día de nuestra vida. Saber. ¿Qué tengo que saber? Saber que Cristo fue crucificado y yo estaba con Él y que moría el pecado, que somos uno con Cristo, que tengo identidad. ¿Qué tengo que considerar? Porque ya lo sé y no es solo teoría. Tengo que considerar el hecho que es real. No es teoría, no es algo que me dijeron. Yo sé y ahora considero que el viejo hombre fue crucificado, que ya no tiene poder. Y justamente lo que el diablo quiere es un pueblo ignorante. Cuando hay un pueblo ignorante que no conoce al Señor, no sabe vivir. Y entonces voluntariamente me voy a presentar. Ahora, ¿dónde están esas palabras? Vamos a buscarlas. Romanos 6. ¿En qué versículos aparece la palabra presentar? A ver. Les digo el primero, Romanos 6, 13. Presentéis. El segundo, ¿dónde está la segunda palabra? No, la palabra presentar. Ya buscamos la primera palabra, que era saber. Ya sabemos considerar. Hoy vamos a terminar Romanos si Dios quiere, pero la tercera palabra es presentar. Aparece 5 veces. La primera en el versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. En el 19, ¿y dónde más? Acá ya sabemos que aparece 2 veces. En el 19 también aparece 2 veces en un contraste. ¿Y dónde más? ¿O cuántas veces va? No, ¿dónde más? ¿Cuántas veces aparece? Ahora, ¿qué significa la palabra presentar? Ya sé, ya considero, me presento. ¿Qué significa presentar? Esta misma palabra se utiliza en Romanos capítulo 12, que la hemos visto el otro día, como un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento habla mucho de sacrificios, pero eran sacrificios muertos. Es cierto que durante muchos años hay muchos cristianos que han muerto y han dado su vida por la causa de Cristo. Hemos visto gente martirizada, pero el Señor no nos pide que muramos por Él. Nos pide que vivamos con Él. Y al vivir con Él, si morimos, es porque estamos en Cristo y está bien, terminó nuestra etapa, pero nos pide que vivamos con Él. Ahora, la misma palabra presentar o rendirse es un acto racional, es un acto voluntario, significa literalmente así: someterse, ofrecerse en sacrificio vivo, voluntario.
ofrecerse o presentarse sacrificio. ¿Se acuerdan en Romanos 12 que había algunos verbos después del sacrificio? ¿Cuáles eran los verbos de Romanos 12 del 1 al 3? Conformarse, transformarse, renovarse. ¿Para qué? Para poder comprobar. Entonces, justo hoy hablábamos con Adri de ese tema y de un libro de un escritor de Swindoll que habla de ese tema, pero ahí está el hecho que siempre he tratado de explicar, pero cuesta entender, porque estamos tan acostumbrados a usar la palabra cambio, que pensamos, bueno, alguien se convirtió, cambió. Si cambió, no se convirtió. La conversión es transformación, no es cambio. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es, estoy acá y voy para allá. Una persona que nació de nuevo es transformada a la imagen de Cristo. Y solo entendiendo esto se quita la duda de, bueno, ¿qué pasa? ¿Se puede perder la salvación? No, ¿por qué? Porque si fui transformado a la imagen de Cristo y pasé el proceso de la metamorfosis, es imposible que vuelva atrás. Pero empezamos en el versículo 13, 6:13. Sabiendo. Ahora, ¿cómo debemos presentarnos a Dios? Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y es una frase que podríamos marcar ahí. ¿Cómo me tengo que presentar? Como vivos de entre los muertos. Entre el versículo 12 y versículo 13 nos da una verdad fundamental. ¿Por qué? ¿Qué dice el 12? No reine pues el pecado. ¿En dónde? Porque si el pecado reina, le voy a obedecer. Y yo voy a terminar siendo esclavo de quien le obedezco. Entonces, si pienso en esta palabra presentarme, es rendirme. Ahora, en un sacrificio vivo, consciente, hecho una vez y para siempre. No quiere decir que no lo voy a ir renovando cada día, porque sí lo renuevo, pero tengo que tener un día en el que voluntariamente me presenté. Cuando pensamos en la salvación, tiene mucho que ver con el matrimonio. La gente toma la decisión de pasar su vida junto a una persona. Cuando yo me comprometí con Adri, hicimos un pacto que era para toda la vida, pero no puede haber quedado en ese día, hace 29 años atrás, y nunca más. Ambos tenemos que renovar nuestros sentimientos y nuestro entendimiento cada día para saber que nos pertenecemos, que fue un pacto. Bueno, con Dios es lo mismo. Yo ya sé, teoría, sabiendo esto, ya me considero, ahora me presento hoy y cada día de mi vida para decir, Señor, me someto, hago lo que me pidas. Los que piensan o dicen que someterse a Dios es difícil, es porque no entienden que la sumisión es la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Si leen Efesios capítulo 5, se van a dar cuenta que dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y da la consecuencia. Sería imposible someterse a Dios sin la ayuda del mismo Dios. Y esta es la parte que a mí me gusta. Dios nunca me pide algo sin darme la capacidad para poder hacerlo. Ahora que entraban ellos, les dije, ¿los pasaron por la lima? Cuando pasás momentos difíciles, como que Dios te está limando. Y siempre saca lo mejor. Ahora, Dios no te va a dar una prueba sin dar la posibilidad que Él la pase junto con vos. No es que te da, soy muy fuerte y yo la paso. No, Él la pasa conmigo. Él es mi fuerza en ese momento. ¿Pero qué tengo que hacer? Rendirme. Definitivamente. Entonces, miren cómo podríamos leer este versículo. Yo lo tengo en una traducción, paráfrasis. No permita que el pecado reine constantemente en su cuerpo mortal, de manera que le obedezca constantemente a sus deseos. Tampoco se presente constantemente con sus miembros como un instrumento o un arma de injusticia a pecar, sino de una vez por todas
Preséntese usted mismo a Dios como vivo de entre los muertos. Y definitivamente sí es una paráfrasis. Estoy diciendo lo mismo en una manera más fácil. ¿Por qué? Porque el presentarme es una experiencia intelectual, emocional y evolutiva. Yo decido presentarme. ¿Por qué? Porque entendí quién soy. Yo creo que el gran fracaso de la iglesia hoy es que hay demasiada teoría y poca experiencia. Otros tipos de denominaciones tienen mucha experiencia no bíblica y cuando se le acabó la experiencia, entonces yo tengo que estudiar la Biblia porque sin conocimiento el pueblo perece. Y un pueblo que no tiene conocimiento, al pueblo ignorante el diablo lo ataca. Por eso tenemos que conocer la Biblia. Entonces, otra vez parafraseando el versículo, y es el mismo versículo que está aquí. No permita que el pecado reine. En nuestra versión dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Así que otra vez, no permita que el pecado reine constantemente en su cuerpo mortal de manera que le obedezca. ¿Qué es lo que no tengo que permitir? Había un muñequito, que no me acuerdo el nombre, que se ponía siempre en las presentaciones hace años que hacía así. Pero una de nuestras hijas, como todo bebé, quería poner los dedos en el enchufe. Entonces, cada vez que se acercaba los dedos en el enchufe, se le enseñó de chiquitita que eso estaba mal. Así que se acercaba con su andadera o andador, miraba el enchufe y hacía. ¿Por qué? Sabía que cobraba. No íbamos a ponernos a conversar con ella. Sabía que iba a tener paleta. Así que miraba y decía, ¿qué vas a hacer cuando sabes perfectamente que algo es pecado? Empezar a pensar, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿O vas a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y empezás a pensar lo que sos en Cristo? Entonces vas a ser soldado que huye sirve para otra guerra. Palabras mías, en palabras del apóstol Pablo, huye pues. Entonces, la segunda parte del versículo dice, tampoco presente constantemente los miembros de su cuerpo como armas o como instrumentos de justicia. Ahora, cuando buscamos, la idea de esto es presentarse una vez y para siempre. Cuando ustedes ven los verbos que aparecen en Romanos 12, es una presentación definitiva. Y esto trae un montón de connotaciones. Primero, ¿mi salvación es segura? Sí. ¿Es permanente? Sí. ¿Depende del Señor? Absolutamente. ¿Mi santificación depende del Señor? Absolutamente. Ahora, es un compromiso que yo tomo hoy y lo voy renovando cada día y voy creciendo. ¿Cómo crezco? ¿Cómo crece mi fe? Yo podría pararme y decirle, hermanos, por favor, ¿pueden orar para que mi fe pueda crecer? Sí, pero así no va a crecer mi fe si yo soy vago y no quiero conocer. Para que yo pueda tener confianza con una persona, tengo que conocer a la persona. Entonces crece nuestra confianza. Bueno, con Dios es igual. Me presento y empiezo a crecer. ¿En qué tengo que crecer? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un buen ejercicio. Empiece a hacerse preguntas a usted mismo y anote cosas que usted sabe que está luchando y fije, hace un año luchaba con lo mismo. Si siempre lucho con lo mismo, es porque todavía no tomé la decisión permanente de presentarme. ¿Cómo me presento? Como vivo de entre los muertos. Todo el que me rodea que no tiene a Cristo está muerto, pero yo estoy vivo. Y Filipenses capítulo 1, vamos a buscarlo. Una de las cosas que tal vez tenemos que entender es lo que significa lo que estamos presentando. Estamos presentando nuestro cuerpo. Versículos 20 y 21. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien,
con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Será magnificado Cristo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si vivo, vivo con Él, por Él y para Él. El vivir es Cristo. Ahora, ¿qué significaba estar en Cristo? Hemos citado más una vez aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los que estamos en Cristo. Era la unión inseparable. Entonces, dice que Cristo tiene que ser magnificado. En Colosenses dice, cuando Cristo, mi vida, porque somos uno, se manifieste. ¿Para qué fuimos hechos? Para la gloria de Dios. Ahora vamos a pensar en nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y yo sé que todo esto lo saben de supermemoria, pero no importa. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? 1 Corintios 6, versículo 19. ¿Es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y préstenle atención a las pausas que estoy haciendo, porque conecta una idea con la otra y me habla de la propiedad. Pablo estaba confrontando a la iglesia de Corintios, una iglesia que había todo tipo de pecado. Entonces, hubiera sido muy fácil para Pablo empezar a mencionar y atacarlos continuamente. Sin embargo, ¿qué hizo? Les dijo, ¿acaso no se dan cuenta quiénes son? ¿No se dan cuenta lo que hay en ustedes? ¿No se dan cuenta lo que vale su cuerpo? Lo que Pablo estaba usando hoy es lo que hoy los líderes utilizan. Los líderes te tratan de, en las empresas, de levantar la autoestima para después darte la regañada. Bueno, Pablo hizo esto. ¿No saben quiénes son? ¿Están ignorando quiénes son? ¿Y quiénes somos? Somos el templo. ¿El templo de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí, el que está en mí. Y los hace razonar. Ahora, sabiendo, considerando y presentando, ¿qué voy a presentar? Mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, en el cual fuimos bautizados, con el cual compartimos la redención y todo lo que sucede en el Espíritu Santo, está en nosotros. Pero después Pablo sigue aclarando. ¿Cómo tengo el Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo de Dios, no es cualquiera. El Espíritu Santo de Dios es el que me hizo parte de la naturaleza divina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Así que sé que tengo el Espíritu Santo, que no es mío, que no puedo hacer absolutamente nada para tenerlo porque es la gracia de Dios, que vive en mí. Ahora, esto es lo que hemos venido hablando, la morada del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Juan lo explica excelente cuando dice que Él está con nosotros y en nosotros. Así que conscientemente ya sabemos, todo lo que hacemos, lo hacemos juntos. Ante cada situación lo voy a pensar, ¿estoy ignorando quién soy? Si leo la Biblia no lo puedo ignorar. Y después me aclara otra vez cómo tengo que vivir. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Qué precio? Bueno, ese precio es la sangre de Jesús. Vamos a 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 18. Porque habéis sido comprado por precio. Y yo sé que se habla muchísimo de la salvación, que la salvación es gratis, pero no se valora. Porque a veces no nos damos cuenta que el precio que Él pagó implicó que una persona tuviera que pagar, no fue gratis. Capítulo 1, versículo 18 dice, sabiendo, la misma palabra, sabiendo que
que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, fuimos comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Si van haciendo un estudio sobre la sangre de Cristo, en toda la Biblia van a encontrar el rastro de la sangre, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Desde Génesis en adelante vemos la sangre, pero esta sangre que menciona acá involucra a una persona que pagó un precio. ¿Quién es? El Cordero, perfecto, sin mancha y sin contaminación. Acuérdense otra vez, o recuerden otra vez, en el Antiguo Testamento el sacrificio moría. Nuestro sacrificio murió, pero está vivo. Yo morí, pero hoy me presento como vivo de entre los muertos. ¿Para qué? Para ser consciente. Así que el primer versículo que leímos de Filipenses, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y aquí me muestra quién soy. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestro cuerpo? Vemos, oímos, palpamos. En realidad podríamos hacer lo que queremos. Y en la Biblia vemos ejemplos de personas que usaron bien su cuerpo y personas que usaron mal su cuerpo. Como cristianos, una vez que presento mi vida como hijo de Dios, que presento mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece. Pero pensamos en Moisés. ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara. Utilizó bien su mano. Utilizó su mano ¿para qué? Para ser un instrumento de Dios y dejarse guiar por Dios. La misma mano de Moisés y la vida de Moisés hizo que sea una conquista. ¿Vemos en algún momento que Moisés utilizó mal su mano? Era el hombre más manso de la tierra, pero en un momento le pegó a la roca. Por eso es tan necesario el control del Espíritu Santo de Dios. Y la roca no era la suegra, era la roca. Ahora, yo tengo anotado varios acá. David, ¿qué usó con su mano? Había un gigante grandote. ¿Y qué hizo David? Agarró la onda, agarró unas piedras y derrotó al gigante. ¿Qué usó? Sus manos. Y las usó para bien. ¿Podríamos pensar en David utilizando sus manos para mal? Sí, pero las usó para bien, controlado por Dios. ¿Podemos pensar en Sansón? ¿Utilizó mal las manos? Sí. Los profetas, ¿qué hicieron los profetas? Nos contaron cosas, utilizaron su boca, utilizaron su lengua. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo habla de los pies, que son bienaventurados los pies que llevan la paz. Ahora pensemos en esto. Mis ojos, mis manos, mis pies. Y esto me hace acordar en el año 83 cuando fui a un campamento y me confrontaron diciendo: ¿qué están viendo tus ojos? ¿Dónde están yendo tus pies? Y yo empecé a pensar cosas que hacía y que tenía que dejar de hacer. Y tomé una decisión que mantengo hasta el día de hoy, pero tuve que tomar una decisión. Entonces, si vos sabés que hay algo en la televisión que no te conviene, lo cortás. Si hay un amigo que no funciona porque su boca es una cloaca, no la vas a usar tus oídos para escuchar. Es que alguien te quiere contar algo que es murmuración, no vas a usar tus oídos para eso. ¿Por qué? Porque tu cabeza, tu boca, tus oídos, todos los miembros le pertenecen a Dios. Termina diciendo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Ahora, yo podría mencionarle
varios ejemplos de personas que utilizaron mal su cuerpo. De hecho, nosotros, lamentablemente, en este mismo momento, el diablo está poniéndote personas en tu mente diciendo, sí, yo sé de, olvídate de los que sabés o viste que hicieron las cosas mal. Y pensá en vos. Porque el diablo es tan vivo y nosotros tan tontos que enseguida pensamos, es que yo conozco una persona que dice que es cristiano. Sí, pero yo. Cuando voy a la Biblia me habla de examinarme a mí mismo y probarme si estoy en la fe. Y no me habla solamente de la salvación, sino de la vida diaria, cómo la estoy viviendo. Algunos ejemplos que fueron usados. Por ejemplo, David. ¿Qué hizo David de malo? Porque es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero para qué usó sus ojos? Para ver a Betsabé. ¿Para qué usó su poder como rey? Tuvo que firmar un edicto seguramente, o con su boca, no lo sé, y mandó para que maten a Urías. Qué mal, ¿eh? Pero lo hizo. Y así podríamos seguir viendo ejemplos positivos y ejemplos negativos. ¿Saben la parte más hermosa? Que Dios no esconde nada en la Biblia. Dios te dice, mira, David hizo todo esto, pero entendió el perdón de Dios y hoy es un hombre conforme a mi corazón. Dios podría haber dicho, no, mejor no cuento nada de David, así la gente se la cree bonita. No, David la pasó. Y si van mirando los salmos, se van a dar cuenta que en un momento donde David no había entendido que todo le pertenecía a Dios, sufrió. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que confesó y pidió la limpieza total de su cuerpo. Y pueden mirar los salmos que David va escribiendo. Entonces, presentar es eso. Ahora, ¿por qué debemos presentar? Versículo 14 del capítulo 6 de Romanos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertado del pecado, ¿qué soy hecho? Siervo. ¿De quién? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y definitivamente no vamos a poder terminar hoy, pero sí quiero darle unos principios que ustedes van a encontrar en esos versículos y a ver quién los encuentra. El primero es gracia. En estos versículos vemos gracia. En estos versículos vemos libertad y vemos fruto. Búsquenlo en su casa, analicen. La primera cosa que van a encontrar es gracia. ¿Qué? ¿Vamos a pecar para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora, el hecho de ser salvo por gracia no es una excusa para pecar. Y yo quiero darle un principio práctico para terminar hoy y seguir la semana que viene. Algún día terminaremos Romanos 6. Siempre utilizamos Romanos 6 diciendo la paga del pecado es muerte y se lo decimos a la gente que no conoce a Jesús, ¿verdad que sí? Ahora, la paga del pecado es muerte y la Biblia habla de pecado de muerte. En el contexto de 1 Corintios capítulo 11 dice que algunos están debilitados en la cena del Señor, otros enfermos y otros mueren. Un cristiano
nacido de nuevo, cristiano verdadero, y lo repito así para que entiendan que estoy hablando de un cristiano que persiste en pecar, se muere antes. ¿Lo inventé? No, la Biblia lo dice. Algunos están debilitados, otros enfermos, otros duermen. ¿Qué es dormir? Partir con el Señor. Entonces, yo me tengo que preocupar por mí, pero si sé que un hermano está en error, debo orar y sacarlo, porque cuando la Biblia habla del pecado de muerte, habla de una persona que insistió en pecar y es mejor un hijo en el cielo que avergonzando en la tierra. No voy a dar mucho detalle, porque obviamente estoy grabando. Hace años atrás asistimos con Adri a un velorio. Esa persona, ese joven que estaba en el cajón, servía, cantaba, predicaba, hacía todo, pero hacía doble vida. En un momento lo encuentran muerto en una playa de Costa Rica. Sus padres, personas santas, venían orando para que Dios haga algo en la vida de su hijo. Y lo hizo. Dios lo hizo. ¡Qué dolor! La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Que Dios no puede ser burlado. En más de una oportunidad hemos sabido de personas que hoy duermen. ¿Son salvos? Sí, así como por fuego, en la presencia de Dios, pero no acá. ¿Por qué? Porque yo ahora sé, me considero y me presento. Y si no me presento para ser siervo de la justicia, por amor, soy esclavo del pecado y Dios no quiere eso. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Ahora, van a encontrar la palabra gracia, el concepto de gracia, el concepto de libertad, lo van a encontrar clarito en todo esto. ¿Y saben qué vamos a encontrar? Fruto. Y fruto no es que yo el sábado traiga 27 parejas y consiga 5 más en la calle. Eso es resultado. Fruto tiene que ver conmigo. ¿Cómo muestro la imagen de Dios en mi vida? Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y mi fruto es la santificación. Y mi fin, la vida eterna. ¿Oramos? Señor, gracias, porque nos enseñas muchas cosas. Pero ahora mi corazón necesita que eso quede grabado. No solo en mi mente, en todo mi ser. Para poder obedecerte y amarte. Y Señor, gracias porque puedo recordar en este momento el día que me presenté a ti en el año 83, pero no quiero olvidarme nunca de eso. Y quiero pedirte que todos los que estamos aquí podamos hoy considerar quiénes somos, porque sabemos lo que hiciste por nosotros, y presentarnos de una vez por todas y disfrutar la vida hasta que vengas. Gracias por amarnos tanto, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas? Sí, pregunte.